Éxodo 19:8, para que no pierdan el tiempo, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió estas palabras a Dios. ¿Qué hicieron ellos allí? Quisieron hacer el pacto a su propia fuerza. Gloria a Dios. Establecieron, Dios les estaba ofreciendo su pacto eterno y ellos establecieron un pacto con Dios. Yo me ofrezco a obedecerte para que tú me des las promesas. Lo mismo que hizo Abraham con Agar. Lo mismito que hizo Abraham con Agar. Sencillamente le estaba diciendo que él iba a escribir exactamente. Exactamente. Entonces, pero eso, fíjense cómo esas palabras llegan hasta nosotros hoy. Porque dijimos en la escuela sabática que para que cuando oímos la voz de Dios tenemos que obedecer. Y no es así. Dios es el que nos va a hacer obedecer. Y vamos a buscar rapidito, eso no está en la predicación, para que veamos cómo Dios lo lleva a cabo. Lo vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Y es lo mismo que dice la lectura bíblica. Es lo mismo, pero en otras palabras. Vamos a Ezequiel 36. Y vamos a leer desde el versículo 22. Ezequiel 36. Eso no estaba aquí, pero vale la pena para que veamos cómo es que Dios lo lleva a cabo. Ajá. Sí, lea. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Interesante entender esto, por qué lo hizo Dios. Y por eso mismo que nosotros estamos aquí. No porque Dios no nos ame, pero ama su nombre, lo que dije al principio, el plan de redención. Nosotros somos beneficiarios del pacto, pero aquí lo que está en juego es que el nombre de Dios. Y entonces Dios mismo, por amor a su nombre, y en Hebreos, luego Dios dice, no hallando por quién jurar que sea mayor, juré por quién, por mí mismo. Bueno, amados, busquemos en nuestras Biblias. La lectura bíblica para el día de hoy la conseguimos en Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Es un versículo, o son unos versículos con los cuales yo termino toda predicación desde un tiempo para acá, y hoy no va a ser la excepción, pero la diferencia hoy es que hoy vamos a empezar con esos versículos también. Entonces dice así la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una gran bendición. Entonces fíjense cómo en estos versículos se resume lo que veníamos estudiando en la escuela sabática sobre el versículo para memorizar, ¿verdad? Lo que estábamos hablando allí, de cómo se ejecuta y por qué recibimos y cómo recibimos el amor de Dios y cómo se manifiesta. Entonces es el Dios de paz quien coloca eso en nosotros, ¿por medio de qué? El amor pactual, por medio del pacto que dijimos, el amor es eterno. Y el amor es pactual porque el pacto es eterno. ¿Y cómo se logra? Por medio de la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me voy a arrodillar para que oremos nuevamente, pidiendo por el poder del Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad, Señor. Amén, Señor. Aquí estamos delante de ti y estamos unidos a la fiesta celestial, Señor, porque en el cielo te adoran, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y hoy aquí nosotros estamos celebrando una vez más la creación, reconociéndote como Dios creador y en nuestro caso, redentor. En el cielo no te adoran como su redentor porque no los redimiste a ellos, nos has redimido a nosotros. Gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu amor inmerecido, por tu bondad. Límpianos, Señor, de toda maldad, perdona nuestros pecados, llegue hasta lo más profundo de nosotros y quite todo aquello que causa separación, Señor. Amén, Señor. Lo necesitamos y abre nuestros oídos
para escuchar tu palabra en el día de hoy. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados. Entonces, bueno, se trata de siempre, el Señor enlaza lo que es la escuela sabática con lo que es la predicación. Y a diferencia que yo siempre le digo a Los Ángeles cada vez que me toca que no me daba, esta vez sí me dio el motivo el Señor desde hace rato. Sí, porque y utilizó a mi esposa, me dice, tú tienes que hablar de los pactos, porque hay una palabra que generalmente cuando estamos empezando el año, que se repite y cada vez que hacemos la Santa Cena se repite, que dice, renové el pacto con Dios. Entonces vamos a ver si de verdad nosotros podemos hacer pactos con Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo son los pactos en la Biblia, cómo dice la Biblia. Si nosotros en realidad podemos hacer un pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre quiénes? Entre dos partes, ¿cierto? Y si el pacto es eterno, ¿dónde estábamos nosotros? ¿En qué parte tú estás en ese pacto haciendo pactos con Dios? La misma eternidad, ¿no? O sea, pero ¿quién hizo el pacto? Dios ¿con quién? Con su Hijo, el Padre y el Hijo. Y entonces ya lo vamos a estudiar. Entonces, un pacto es un acuerdo entre dos partes que se comprometen a cumplir, entre dos partes como iguales. Si el pacto es eterno, la otra persona que se compromete en ese pacto también ha de ser eterna. Y nosotros no somos eternos. Entonces nosotros no somos pactantes, somos beneficiarios de ese pacto. ¿Ok? Para empezar por allí. Entonces, dándole la definición, ¿podemos nosotros pactar con Dios? Entonces vamos a estudiar los pactos que Dios hizo. Vamos a empezar desde el principio. Yo siempre digo, amados, y siempre nos dirigimos, o casi en todas las prédicas me dirijo a Génesis. ¿Por qué? Porque en Génesis es el principio de todo, ¿cierto? Y si nosotros partimos de un lugar incorrecto, ¿a dónde vamos a llegar? A un lugar incorrecto. Entonces, para poder llegar al lugar que queremos llegar o al lugar que el Señor nos quiere hacer llegar, porque recordemos que es Él el que está empeñado en hacerlo, debemos conocer el punto de partida y enfocar bien ese radar, o enfocar el radar para llevarnos a donde es. Entonces, ¿dónde se fija el radar para ir en la dirección correcta? En el principio. O sea, porque si el piloto, siempre pongo este ejemplo, va a salir de Bogotá a Cali, pero en su radar, Cali está a 30 grados, por decir un ejemplo, que no sé exactamente cómo se maneja eso, pero pone 32 grados, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar a Cali o no va a llegar a Cali? Va a pasar cerca de Cali, pero no va a llegar a su destino. ¿Okay? Entonces, si nosotros partimos mal desde el Génesis, ya empezamos mal. Y eso es lo que sucede en la mayoría de las iglesias. O sea, digo las iglesias, las otras denominaciones. ¿Por qué? Porque piensan que esto es algo que es prácticamente sin importancia, porque esto es algo histórico que pasó por allá, y entonces desde el mismo inicio parten mal, porque la creación no la tienen en 7 días literales generalmente, ¿cierto? Sino para ellos son periodos, etcétera, 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 y entonces no toman la literalidad de lo que sucedió desde el principio. Entonces, vemos en Génesis capítulo 1, en el versículo 27 y 28, Dios creando ¿a quién? A Adán y a Eva. Ok, los creó el polvo de la tierra, etcétera, etcétera. En Génesis 1, 27 y 28. Vamos a ir avanzando para ok. Entonces vemos que cuando Dios crea, me recordó el ejemplo que pusiste en la escuela sabática de Los Ángeles, porque ya lo tenía en mente, ¿no? Cuando crea a Adán y Eva, cuando crea a Adán y luego a Eva, ya la tierra estaba totalmente creada. O sea, un acto de amor, ellos no tuvieron que hacer nada ni hacer ningún pacto con Dios para que Dios les diera esa tierra, sino simplemente les dijo, tomarla, fructificar y sojuzgarla, que lo dijiste muy bien, cuidemos esa creación. Entonces, es lo que dice. Entonces vamos ahora a ver a Génesis 2, 16 y 17. Ahí. Vemos una parte interesante aquí. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, ¿qué sucede acá? O sea, una condición para recibir el Edén, o para recibir la eternidad, o para recibir, no la eternidad, para recibir el Edén que le había ya regalado Dios, que no comiera ese pan, o era parte de ese fruto,
o era parte de cómo Adán iba a demostrar ese amor a Dios? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Era condición para Adán, para poder recibir las bendiciones de Dios. No cumplir eso, o sea, no comer del fruto, o era parte ya de lo que Dios había hecho. ¿Por qué Dios puso ese árbol allí? Básicamente es la pregunta. Una prueba de obediencia. Una prueba de obediencia, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Darle libre albedrío al ser humano. Gloria a Dios. Porque el fundamento, amados, del amor es la libertad, ¿ok? Es la libertad. Si ellos no tenían una opción de escoger otra cosa, Dios no podía decir que los amaba realmente. ¿Okay? Es como decir, un ejemplo que ponen muchos, me pierdo en una isla desierta, voy en un barco y naufragamos y me voy con mi esposo y yo le digo, mi amor, yo te amo y no tengo ojos para más nadie. Y que a quién más voy a ver si no hay más nadie allí. ¿Entiendes? Entonces, exactamente. Entonces Dios colocó ese árbol para que fuera una prueba de lealtad para Adán y Eva, pero no como parte. Si no comes, debes comerlo para mantenerte aquí, o no lo comes, te saco de aquí. Realmente, eso no es lo que quiere decir ahí, porque la sentencia era otra. Ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Por qué? Porque rechazó todo lo que ya Dios le había dado. Es lo que venimos hablando en la escuela sabática. O sea, Dios dio el amor, Dios le dio la creación, Dios le dio todo a Adán, todo. O sea, ¿hay algo que él se haya reservado en ese momento? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Pero le dio todo para resistir, porque incluso tenía una naturaleza como perfecta. O sea que cuando Adán decide, o Eva decide, siendo engañada por la serpiente, comer de ese fruto, no fue ni siquiera porque había algo en ella, como en el caso de nosotros, que nos tienta, sino una decisión consciente y decidida. ¿Por qué? Porque se dejó engañar y empezó a confiar ¿en qué? En los sentidos. Porque Dios le había dicho, el día que de él comiere ciertamente morirá, ¿cierto? Pero ella vio que cómo era el fruto. Bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Porque dejó de escuchar la voz de Dios que le decía, morirás, a decir, no moriréis, sino que bien sabe Dios, que serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y seréis como dioses. Y eso le pareció tan atractivo que fue irresistible y comió. Y no se quedó allí. Porque cuando pecamos, ¿en qué nos convertimos inmediatamente? ¿En qué nos convertimos? ¿En instrumentos de quién? De Satanás. Igual que cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la hermana Guayo, ¿somos misioneros o qué somos? Nada, ¿cierto? Y vemos el caso típico de cuando Jesús predicó el Evangelio y logró una conversión, que es en la mujer samaritana. Cuando Jesús se presentó a ella y ella tuvo ese encuentro personal con Cristo, ¿cuál fue el resultado? ¿A qué fue ella al pozo? ¿A buscar qué? ¿Y dónde quedó ese cántaro? ¿Por qué? Porque había encontrado a la fuente de la vida. Entonces vemos que cuando tenemos ese encuentro especial con Cristo, nuestra vida cambia. Eso fue lo que pasó en el muchacho del ejemplo de fidelidad para hoy. Y fíjense que me llamó mucho la atención de que él dijo, yo pude entender que era el último llamado. O sea, ya después de eso, ya no había más para él. Ya Dios lo había llamado y llamado y llamado y lo había rechazado. Pero Dios en su misericordia le habló de manera clara. O es o no es. Y no sé cuántos han pasado por esa experiencia. Yo pasé por esa experiencia también. Porque yo, siendo bautizado, y esto es algo, bueno, yo lo he hablado con los hermanos, tampoco voy a profundizar. Siendo bautizado, habiendo sido anciano de iglesia, tenía una doble vida. ¿Okay? Hasta que Dios me confrontó y me dice, ¿cómo es la cosa? ¿O es o no es? Tienes que tomar una decisión. Y ahí es donde yo tuve el encuentro de verdad con Cristo. Fíjense, tan es así que el testimonio, que cuando yo entro a las aguas bautismales, el pastor me pregunta, ¿todo está bien? Yo le digo, claro que sí. ¿Confesaste todo? Claro que sí. ¿Seguro? Seguro. Bueno, el Señor me dice que te diga esto. Juan 2:1. Esta cosa te digo para que no pequéis. Pero si hubieras cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces,
Dios sabía que yo no estaba preparado para el bautismo todavía, pero sin embargo que me extendió su misericordia, hasta que llegó un punto que dijo, ya está bueno, o es o no es. Y al igual que ese muchacho, para mí, ese fue el encuentro de decir, decides. Hasta hoy, tú decides a quién seguir, si sigues a Baal o me sigues a mí. Entonces, bueno, para la gloria del Señor, aquí estamos. Ya vimos la decisión que se tomó, ¿no? Ok, entonces, bueno, seguimos. Ahora vemos en Génesis 3:6, ya hablamos de eso, llegó la mujer, vio que el árbol era bueno para comer, todo aquello. Y bueno, lo sucedió del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ok. Más, esta es la parte bonita. Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces vemos, amados, que así como Dios buscó a Adán, Adán y a Eva, pero se representa en la cabeza, ¿verdad? Que buscó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás tú? Así Dios busca a cada hombre que ha pasado por este planeta. A cada uno Dios le hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo, que va a estar contendiendo constantemente con el hombre hasta que sea rechazado totalmente, que se rechace ese amor de Dios. Correcto. Y entonces vemos que el resultado de eso, hay la conversación y viene el resultado del pacto. ¿Okay? ¿Cuál pacto? El pacto eterno. Dice dónde? En Génesis 3:15, que ya Dios da la solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Entonces vemos cómo Dios aporta la solución y le entregó el pacto eterno. ¿Okay? Adán no se arrepintió antes que Dios le diera esto. ¿Y cómo lo puedo probar? Porque cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. O sea, ahí no hay arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hacemos cuando confesión? ¿Okay? Porque el Espíritu Santo viene y nos convence de ¿qué? De pecado, justicia y juicio. Entonces vemos que Adán no se arrepintió en el momento. Eva se arrepintió. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? La serpiente que me diste. La serpiente que me diste. Entonces, ellos no habían entendido lo que pasaba, pero cuando entendieron, ¿y cuál fue el resultado? Lo que nosotros siempre hacemos, amados. Cuando nosotros cometemos un pecado, primero nos escondemos porque nos alejamos de la presencia de Dios y sentimos el temor que hay en el mundo. Exacto. Y rechazamos esa opción de Dios, nos escondemos y queremos tapar las cosas ¿a cómo? A nuestra manera. Dios no me vio o nadie me vio, menos mal. Okay, aquí mientras nadie me haya visto estoy bien. O bueno, Señor, yo me arrepiento, yo te prometo que la próxima vez voy a resistirlo. Mentira, hermanos. Entonces, eso es lo que representa esas hojas de higuera. Sus obras, para tener esas hojas de higuera en vestido que tuvieron que hacer, coserlas. Es una obra de ellos. Entonces, ¿cómo quisieron ellos tapar su desnudez? Por medio de sus obras. Se presenta a Dios, ¿dónde estás? Y los viste. Y ahora ellos entienden lo que había significado ese pecado. ¿Ustedes se imaginan el dolor de Adán al sacrificar a ese cordero? Era algo duro para ellos. Cuando le habían puesto el nombre a ese cordero. Cuando ese corderito, bueno, las ovejitas venían la cola como los perros. Sí. Cuando lo veía a lo mejor se acercaba y se alegraba y tener que pasar ese cuchillo por el cuello por culpa de él y ese cordero inocente. Ahí entendió Adán las consecuencias de lo que había hecho. Pero sin embargo, Dios es bueno y le extendió ¿qué? Su misericordia. Hay algo aquí que voy a aclarar porque lo escuchaba anteriormente cuando estaba nuevo en la iglesia, que muchos pastores decían, cuando Dios dice que morirás, es que morirás muriendo en el tiempo. No, señora. Cuando Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás en ese momento. O sea, no es que se va a empezar a envejecer, Dios no dijo eso. Morirás, ¿por qué no murió? Apocalipsis 13:8 responde, porque el Cordero fue sacrificado desde la fundación
del mundo. Murió el Cordero en lugar de Adán y Eva. Entonces vemos, amados, ese primer pacto no fue un pacto que hizo Adán con ellos. No fue que Adán dijo, yo voy a hacer pacto contigo, Dios, no te voy a desobedecer más. Sino que Dios lo dio de manera unilateral. ¿Okay? Y donde vemos la ejecución o la planificación de ese pacto, vamos a Efesios, que es el lugar donde está el pacto eterno explicado. Efesios capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4. De todas maneras, le voy a poner de tarea, lo van a leer desde el 3 hasta el 14, porque ahí está explicado todo, pero del 3 y el 4, por asunto de tiempo, lo que vamos a leer hoy. ¿Alguien que lo lea, por favor? Efesios 3. 1:3, 1:3. 1:3. Ajá. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, ahí están las características del pacto. ¿Quiénes están pactando? Dice que Dios y el Padre. El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo también está allí, porque después vemos en el versículo 14 que el Espíritu Santo entra en el juego. Y fíjense, hermanos, saben que hay una corriente dentro de nuestra iglesia que está rechazando al Espíritu Santo como persona, ¿cierto? O sea, es algo que está agarrando fuerza, sobre todo aquí en esta asociación. O sea, ha agarrado fuerza. Yo mismo estuve estudiando eso porque me puse a escuchar esas voces y decía, parece que tienen razón. Porque habla del Padre y del Hijo y habla del poder del Padre y del Hijo. Y yo decía, Señor, ayúdame. Ayúdame porque esto parece ser así. Y el Espíritu Santo parece no ser una persona, sino tu espíritu, el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. ¿Ok? Pero entonces estudiándolo, yo dije, llegué a un punto, todo lo que la Biblia dice, amados, lo dice porque es importante, ¿sí o no? O sea, ahí cada detalle es importante, incluso las genealogías tienen algo que enseñar. Y entonces yo veo la adoración celestial que dicen santo, 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 3 veces, ¿ok? Y por ahí yo dije, por aquí hay algo. Y en segundo lugar, cuando estaba estudiando esto, yo veo que la Trinidad tiene al dragón, la bestia y al falso profeta. Son 3, ¿cierto? Y entonces, si Satanás duplica o imita todo lo que hace Dios, entonces, ¿cuántos tiene que haber en la deidad? Y finalmente, estudiando este capítulo de Efesios, que lo había leído un montón de veces, lo vi a los 3 en ejecución. El Padre realiza el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo garantiza. Porque fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice el versículo 14. Entonces es importante, hermanos, vemos cómo ese pacto fue hecho desde antes y nos beneficia a ¿quiénes? A toda la humanidad. Recordemos algo que es lo que siempre hago hincapié, de que Jesús vino sí a buscar y salvar lo que se había perdido, pero así como le dijo a los discípulos, venía a vindicar el carácter ¿de quién? Del Padre, para que vieran al Padre, porque el carácter del Padre se había perdido en el tiempo como un Dios ¿qué? El Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo dice la gente que es? Un Dios severo, castigador. Y entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre, tanto tiempo has andado conmigo, no has visto al Padre. Entonces, para vindicar el carácter de Dios, que es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios, amados. En ese proceso, nosotros estamos siendo salvos. Pero este plan es para terminar el gran conflicto y erradicar el pecado del universo. Y es para la gloria de Dios. Nosotros estamos teniendo un beneficio de esto, pero el plan es para glorificar a Dios. De eso no lo podemos perder de vista y vemos a Noé viviéndolo, ¿cierto? Porque cuando Dios le dice a Noé que iba a raer el pueblo, Noé le dice, ráeme a mí también y sácame del libro. ¿Por qué? ¿Qué van a decir las naciones circundantes? Que tú no fuiste lo suficientemente fuerte, sacaste al pueblo de Egipto, pero no pudiste meterlos en la tierra prometida. Entonces, por amor a ti, dice Noé, dice Moisés. Entonces, vamos a la segunda parte. Vamos a hablar ahora de Noé. Ya vimos a Adán, que Adán no tuvo parte en el pacto, ¿cierto? ¿O sí tuvo? No. Para nada, ¿cierto? En ninguna parte Adán dijo, voy a pactar con Dios. En ninguna parte Adán lo dijo. Ahora vamos a ver Noé.
Vamos a leer Génesis 6, 5 al 8. Aquí lo tengo. Ok. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Dios. ¿Ok? Y entonces extendió su ¿qué? Su misericordia. ¿Ok? Porque Noé no estaba excluido de este grupo. ¿Oyeron? Noé no estaba excluido de este. Tal vez no actuaba en la maldad que actuaban los otros hombres, pero en su pensamiento también habían pensamientos malos. ¿Hay en usted pensamientos malos? Por supuesto que sí. Ustedes cuando están orando no le llegan unos pensamientos extraños a veces. Esa es parte de nuestra naturaleza. Pero esa naturaleza que es subyugada por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Noé no escapa de esto, pero Noé halló gracia, así como usted y yo hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Entonces sigamos aquí. Vamos a Génesis 9 ahora, 1 y 2. El pacto. Vemos lo que pasó, ¿cierto? Se dio el diluvio, todo aquello, se acabó la humanidad, fueron encerrados en el arca, todo aquello pasó, y entonces salen del arca ya, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Dónde leímos esto anteriormente? Génesis 1:28. O sea, le repitió las mismas palabras que le dio a ¿quiénes? A Adán y a Eva. La diferencia es que ahora estos estaban en desventaja, porque estos tenían una naturaleza como pecaminosa, mientras que Adán y Eva no. Pero la promesa es ¿cuál? Es la misma, porque Dios ya había dado la solución. Dios ya les había dado la solución por medio de ¿qué? De su gracia. Pondré esta enemistad entre ti y la mujer, le había dicho, ¿cierto? Entonces, vemos que Dios les da el mismo mandato, pero hay una promesa que los ayuda a poder vencer. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Correcto? Ok, entonces seguimos. Ajá, que se me fue la cosa, ¿dónde andaba? Ok, Génesis 1:28. Ok. Ahora vamos a Génesis 9:9 para ver el pacto en sí. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Quién establece el pacto? Dios. Okay. ¿En qué consistía el pacto? ¿Tenía parte activa Noé en ese pacto? No. Una parte pasiva. ¿Qué era qué? ¿Qué tenía que hacer Noé con ese pacto? ¿Cuál era la promesa del pacto? ¿Quién iba a hacer la tierra qué? Destruida. Nuevamente, ¿por medio de qué? De agua. ¿Noé creyó? ¿Y quiénes no creyeron? Ajá. Vino Cam y tuvo a Canaán. ¿Y Canaán fue padre de quién? De Nimrod. ¿Y qué hizo Nimrod? Por si acaso Dios nos esparce nuevamente, tengamos un nombre. Nimrod no creyó el pacto, porque él dijo, si Dios se le ocurre volver a destruir a la tierra con agua, aquí nosotros vamos a estar seguros. Ok, entonces vemos, el pacto está dado por Dios, pero ahí está, fíjense como desde el principio están aquellos que rechazan el pacto. Ok, entonces seguimos. Noé no tenía parte. Ahora vamos con Abraham. Ok, vamos a Abraham, vamos a ver Génesis 12, 1 y 2, el llamado Abraham, famoso. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, bueno, vamos a incluir el 3, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vamos a ver que siempre llama la atención aquí algo, de que dice que Abraham salió, ¿no? Pero recordemos que Dios es el que hace la obra. Fíjense lo que dice, que después vamos a volver, pero esto es solamente para que veamos cómo la Biblia explica. Génesis 15, versículo 7, y le dijo Jehová, yo te saqué de Ur de los Caldeos. Entonces, por la soberanía de Dios, Dios pone en nosotros ¿qué? El
querer Como el hacer. como el hacer. Entonces, Dios puso ese querer en Abraham, habló con él y Abraham aceptó ese hacer, porque no son los oidores, Los hacedores. sino los hacedores de la palabra. Pero el plan viene de parte de ¿quién? De Dios. Y así a nosotros Dios nos sacó ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, nos sacó de Babilonia, amados. O sea, Babilonia, amados, no es la iglesia católica solamente. O sea, que generalmente nosotros como adventistas, Babilonia, no. Babilonia es la religión al yo. ¿Okay? Yo creo, yo hago, yo busco, yo puedo, yo tal y yo tal. No. Dios quiere darnos su pacto para que dependamos de Él y de Él vienen todas las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. Ahora vamos a Génesis 15, 1, 2. Ya estamos en el 15, ¿cierto? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damanesco Eliezer? Entonces vemos, aquí hay que revisar la historia de Abraham que había pasado. Dios lo había llamado. Habían pasado 10 años. ¿Qué le había prometido Dios? ¿Que sería padre de qué? De grandes naciones. Y entonces vemos que entre el 12 y el 15 habían pasado ciertas cosas, ¿no? Abraham había ido a Egipto, había dicho que Sara era su mujer, había salido con Agar y todo. Lot se había separado de él. Después Lot, por estar donde no debía estar, fue llevado. Abraham había luchado, había recuperado a Lot con todas sus cosas. Y ahí vemos algo interesante también. Y aquí dos pequeñísimos paréntesis voy a hacer aquí. Vemos que Satanás, hermanos, no les importan las cosas materiales. En el caso de Lot. ¿Por qué? Cuando Abraham recupera a Lot, recuperó a Lot, a toda esa gente, ¿y qué más recuperó? Toda la riqueza. Entonces, cuando llega al rey de Sodoma, que representa a quién, recordemos que los reyes representan a quiénes, a quien los gobierna, ¿cierto? El rey, ¿cómo era la gente de Sodoma? Extremadamente mala. Entonces eran dominados ¿por quién? Por el enemigo. Entonces, el rey de Sodoma, no me importan los bienes, pero dame a la gente. Entonces, no le importa darte cosas a Satanás, no le importa darle cosas a nadie, porque las cosas no le importan, pero le importa mantenerte aquí. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ok, lo otro que vamos a ver, los voy a retar a que estudien Génesis 11 del 10 al 26, porque bueno, este fue un estudio que hizo Wilson y a mí me llamó la atención, y después yo lo hice ahorita que estaba haciendo el año bíblico, y podemos ver que Sem estaba vivo cuando nació Abraham. O sea, que Abraham pudo haber recibido la palabra de Dios de manera directa de parte de Sem. Y lo siguen siguiendo la genealogía que está allí. O sea, los años. Yo llego a una conclusión que Sem tenía 270 años cuando nació Taré, el papá de Abraham. Entonces, por ahí, ese es el otro paréntesis. Entonces, vamos a seguir con nuestra parte. Entonces, vemos en el capítulo 2 del versículo 15 que Abraham le dice, primero tenía temor. ¿Temor por qué? Había estado en una guerra con unos reyes poderosos. Y de repente decía, cónchale, Dios no ha cumplido su promesa. Todavía no tengo hijos. Dios me sacó con una promesa que tenía hijos. Tal vez no estoy tan protegido de Dios. Y Dios se le presenta, tranquilo. Yo soy tu protector. Deja de estarte preocupando por las cosas de alrededor. ¿Parecido con nosotros? ¿Nos preocupan las cosas externas? ¿Quién es nuestro escudo y nuestro galardón? Dios. Exactamente. Entonces le reclama a Abraham, pero ¿quién me va a heredar? Todavía no me has dado ese heredero que me prometiste. Me va a heredar este Damaseno, este siervo. Y le dice Dios, no es él quien te va a heredar, sino un hijo tuyo que saldrá de tus entrañas. Y entonces Abraham todavía lo reta. En el versículo 8 le dice, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Vemos todas las promesas de la Biblia? ¿Creemos las promesas de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, amén. Y entonces, ¿dónde está el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? ¿Dónde está? Porque ese pueblo dice la Biblia que existe. ¿Dónde está? Entonces, nos falta fe, creer de verdad, porque creer es acción. Creer no es decir que creo, pero entonces cuando veo el alrededor, tambaleo y no, tal vez no es así, y más ahora que en tantas corrientes. Entonces vemos, amados,
que para contestar esa pregunta, Dios le dice a Abraham que haga algo. Le dice, trae unos animales, pícalos por la mitad y estableceré un pacto. ¿Ok? Pero el pacto ya estaba dado ¿desde dónde? ¿Cuándo había hecho el pacto Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Y tu simiente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Entonces, ¿quién había hecho partícipe de ese pacto? Abraham, porque a Abraham le fue dada la promesa de que esa simiente vendría de él. Pero como digo, bueno, haz algo, haz tu parte. Pero eso no significa que Dios estaba pactando con él. Porque ya Abraham, cuando hizo eso, ¿había fallado o no había fallado? Sí, claro. ¿Y volvió a fallar después? Sí, claro. Cuando ellos pican los animales por la mitad, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa eso? O sea, en la época, eso significaba un pacto que el que no cumpliera le iba a pasar exactamente como esos animales. Iba a ser partido por la mitad. Eso es lo que significaba ese pacto. ¿Ok? Y Abraham no cumplió. ¿Por qué lo decimos y por qué lo afirmo? ¿Qué pasó en Génesis 16, un capítulo después? A Sara se le ocurrió la gran idea de que como Dios no había cumplido su promesa, a Dios había que ayudarlo. Yo ya soy menopáusica, ya esa promesa no se va a cumplir en mí, pero para eso fue que Dios permitió que de Egipto nos trajéramos a Agar, porque en Levíticos, en Números y en Deuteronomio está ratificado que cuando una mujer pare en los muslos de la otra, el hijo viene a ser de la que la sostiene. ¿Sí, verdad? Eso está en la ley. ¿En qué versículo? Eso no está en la ley, hermano. Eso lo trajo Sara de allá, de Babilonia, de Ur de los Caldeos. Esa era costumbre. ¿Por qué? En el pueblo de Dios eso no pasaba, porque las hebreas eran, ¿qué? Extremadamente, ¿qué? Fértiles. Ellas no tenían ese problema. ¿Okay? Entonces se trajo esa idea de Ur de los Caldeos y se lo propone a Abraham. Y Abraham a lo mejor en el principio dijo, no. Pero finalmente se dejó convencer, tiene razón, y estuvo. Entonces Abraham falló en este pacto. Pero sin embargo, Dios no lo partió por la mitad. ¿Okay? La misericordia se extendió. Dios le mostró eso para demostrarle a él que él no tenía parte en ese pacto, que Dios iba a cumplir la promesa porque él lo había dicho, simplemente, por la palabra de Dios. Aquí el que pacta soy yo y mi hijo. Tú no tienes nada que ver aquí. Entonces vemos, bueno, qué pasó, pero sí le reveló a Abraham por medio de eso lo que sería del pueblo, ¿cierto? Serán esclavos 400 años y después saldrán con grandes riquezas. Le demostró y le dijo, porque Dios no hará nada sin decirlo a quienes, a sus siervos, los profetas. Entonces cuando el pueblo de Israel estaba allá, vemos por qué José dice, cuando leemos en Hebreos 11, dice, José por fe dio mandamiento acerca de sus huesos para que se los llevaran. ¿Por qué? Porque José sabía que ellos iban a salir de Egipto, porque ya estaba prometido desde Abraham. Y ellos eso lo transmitían ¿cómo? De manera oral. ¿Cierto? Ahora vamos al otro. Israel. Este caso es más particular. Y de eso estábamos hablando ahorita. Se cumplieron los 400 años en Egipto. Que los 400 años no es como a veces pensamos que fueron 400 años de esclavitud, no. 400 años estuvieron ellos allí. Pero el tiempo de esclavitud fue cuando llegó el otro faraón que no conocía a José. ¿Por qué? Porque los hebreos prosperaban y no fueron esclavos inmediatamente, sino que les pusieron tributos que les fastidiaban la vida. ¿Cierto? De eso dice la palabra. Y entonces después se puso más duro y los pusieron a edificar ciudades. Ahí vino el tiempo de esclavitud. Vemos que eso sucedió, pero se cumple que la promesa de Dios que pasados 400 años, ¿qué iban a hacer? Iban a salir, ¿cierto? Okay. Entonces salieron y salieron con gran riqueza, como lo prometió el Señor, ¿cierto? Ok, ahí todo. Ok, como lo prometió el Señor. Entonces vemos, amados, que se cumplió. Entonces cuando nosotros llegamos a Éxodo, vamos al capítulo 19, por favor, de Éxodo. Vemos una parte bien interesante y a la vez triste aquí. Éxodo 19.
Esta Biblia ya necesita relevo. Éxodo 19, los versículos del 4 al 6. No, pero es brisa de afuera. Dice así: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, ¿cierto? Esa fue la promesa. Si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué? Mi pacto. ¿Cuál pacto? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, ellos no tenían nada que ver en ese pacto. Simplemente guárdalo, pero guardar es obedecer. Porque Dios está diciendo aquí, si dieres oído a mi voz. Cuando la palabra dice, ¿por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Entonces básicamente, ¿qué estaba pidiéndole Dios allí? ¿Desarrollen qué? Fe. Le estaba dando fe. ¿Para qué? Para que pudieran caminar en obediencia, porque les iba a dar el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto eterno. O sea que lo vamos a ver. Después, cuando vamos a adelantar aquí, sin buscar en la Biblia, después vemos en Jeremías 31, ¿verdad? 31-33, que dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Puede ser invalidado el pacto eterno? ¿Cómo? O sea, si los dos que pactaron fueron el padre y el hijo. Pero yo lo que digo es que uno puede invalidarlo es cuando uno no lo obedece. Pues. Ok. Ok, ya voy a explicar porque la pregunta es interesante, ¿cierto? Sí. O sea, porque dice, este es el pacto que haré con ustedes en aquellos días. ¿Escribiré mi ley en dónde? En el corazón. Y en sus mentes las escribiré. Y más nadie tendrá que decirle, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, del mayor al menor. Entonces, ¿qué es guardar el pacto de Dios? Aceptar su ley en dónde? En el corazón. Y ahí es donde Dios quería escribirlo. Pero ¿qué pasó? Que ellos invalidaron el pacto. ¿Dónde invalidaron ellos el pacto? Lean ustedes, por favor, Génesis 19:8. ¿Qué dijo el pueblo cuando escucharon la voz de Dios? Ahora yo tengo 2 hijos que no conozco. Génesis, Éxodo 19:8. Ya me fui, sí, porque tenía Génesis. Éxodo 19:8, para que no pierdan el tiempo, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió estas palabras a Dios. ¿Qué hicieron ellos allí? Quisieron hacer el pacto a su propia fuerza. Gloria a Dios. Dios les estaba ofreciendo su pacto eterno y ellos establecieron un pacto con Dios. Yo me ofrezco a obedecerte para que tú me des las promesas. Lo mismo que hizo Abraham con Agar. Lo mismito que hizo Abraham con Agar. Sencillamente le estaba diciendo que él iba a escribir exactamente. Exactamente. Entonces, pero eso, fíjense cómo esas palabras llegan hasta nosotros hoy. Porque dijimos en la escuela sabática que para que cuando oímos la voz de Dios tenemos que obedecer. Y no es así. Dios el que nos va a hacer obedecer. Y vamos a buscar rapidito, eso no está en la predicación, para que veamos cómo Dios lo lleva a cabo. Lo vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Y es lo mismo que dice la lectura bíblica. Es lo mismo, pero en otras palabras. Vamos a Ezequiel 36. Y vamos a leer desde el versículo 22. Ezequiel 36. Eso no estaba aquí, pero vale la pena para que veamos cómo es que Dios lo lleva a cabo. Ajá. Sí, lea. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Interesante entender esto, por qué lo hizo Dios. Y por eso mismo que nosotros estamos aquí. No porque Dios no nos ame,
pero ama su nombre, lo que dije al principio, el plan de redención. Nosotros somos beneficiarios del pacto, pero aquí lo que está en juego es que el nombre de Dios. Y entonces Dios mismo, por amor a su nombre, y en Hebreos, luego Dios dice, no hallando por quién jurar que sea mayor, juré por quién, por mí mismo. Eso es lo que está diciendo allí, por amor a mi nombre. Entonces, ¿qué hace? Diga, siga. Dice, por amor a mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Sigo? Sí, sí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Mire que era él el que iba a hacer eso. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pondréis por obra. Amén. Entonces, ¿de quién es la obra de principio a fin? De Dios. Y ellos dijeron sí haremos. Exacto, pero y nosotros hoy, esa promesa es la misma. Sí. Pondrá espíritu dentro de nosotros, quitará. Y fíjense por qué los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra, porque así tenían el corazón. Dios va a quitar ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¿Con qué escrito allí? Con su ley escrita en el corazón. Y ahí es que viene el Espíritu Santo que ejecuta eso y hace que andemos en sus mandamientos y en sus estatutos y lo pongamos por obra. Entonces, así eso era lo que quería hacer Dios con Israel. Nada más. Entonces ellos dijeron, nosotros haremos entonces. Establecieron su pacto con ellos. Ahora vamos nada más una preguntita aquí. Y entonces son los mandamientos ordenanzas. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es una orden? ¿O qué será? Es un acto de amor, o sea, como decimos, un cerco de protección, un cerco de protección, no es como un mandato, sino precisamente evitándonos como invitándonos a que obedezcamos para que evitemos todo lo que viene en consecuencia de la desobediencia. Pero ¿de quién viene la obediencia? ¿Mía o de Dios? De Dios. Gloria a Dios. Entonces fíjense. ¿Qué es lo que está diciendo Dios allí? Si tú guardas mi pacto, yo, es una promesa, yo haré que no tengas dioses ajenos delante de mí. Yo haré que no te hagas imágenes. Tendrás mi nombre en alto, me guardaréis mi sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Son promesas y aquí tengo cómo probarlo. Vamos al Salmo 81, vamos a leer del 8 al 10 para que ustedes vean que es Dios el que hace eso en nosotros, no nosotros. La obediencia, claro que sí, es necesaria, pero la obediencia es resultado de que acepté el amor de Dios. No es que yo tengo que obedecer para recibir el amor de Dios, que eso es lo que normalmente, y eso fue lo que hizo Israel. Y eso es el antiguo pacto. ¿Qué hago para alcanzar las promesas de Dios? Es lo que Dios ya hizo para darme sus promesas. Es Dios el que lo hace de principio a fin. Fíjense, 81, 8 al 10. Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel, si me qué. Si me oyeres. Lo mismo que le dijo en el Sinaí, ¿cierto? Si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto. Okay. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, que te hice subir de Egipto, abre tu boca y la llenaré. ¿Qué es eso? Una promesa de Dios. Si oyes la voz, no vas a violentar los mandamientos, porque yo te haré obediente. Bueno, seguimos. Después vamos a hacer rapidito aquí, porque ya estamos por amor a la hora. El 89, versículos 1, 3 y 6, el pacto de Dios con David. Pero vamos a ver a quién representaba. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿La fidelidad de quién? De Dios, ¿cierto? Y del 3 al 6, hice pacto con mi escogido. ¿Quién es el escogido que está hablando aquí el Señor, que inspiró a David? Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Dios,
tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Y quién será semejante a Jehová entre todos los hijos de los potentados? Cuando nosotros leemos normalmente esto, decimos que Dios le prometió a David, hizo pacto con él, de que él se mantendría y su generación por reyes sobre Israel. Pero ¿cómo le llamaban a Jesús? ¿Hijo de quién? Hijo de David. Y entonces ese trono estaba prometido ¿para quién? Para Jesús. Esta promesa es para Jesús. Y por supuesto que él dice aquí, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré memoria de fidelidad con mi boca. En el 3, hice pacto con mi escogido. ¿Quién es el escogido, David o Cristo? Cristo. Cristo. Entonces ese pacto del cual habla aquí, que la gente dice que fue un pacto de Dios con David, es un pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Entonces debemos entender muy bien esto, entonces para avanzar. Entonces hasta aquí solo hemos visto al pueblo de Israel establecer un pacto con Dios. Nadie ha establecido pacto con Dios, a excepción del pueblo de Israel que dijo, todo lo que tú digas, haremos. Dios le dio su pacto, pero dijeron, ese no me gusta. Yo te voy a dar uno mejor. Y no duraron ni 40 días con ese pacto. Porque Moisés que se quedó y ellos seguían, ¿qué hicieron? Le dijeron a Aarón que hiciera un becerro, ¿cierto? Las tablas porque el pacto rompió el pacto, el que habían hecho ellos. Exactamente. Lo cual Dios nunca pidió. ¿Y cuál fue el resultado de ese pacto? Ya lo acabamos de decir, ¿cierto? El fracaso, amados. Porque nosotros no le podemos ofrecer a Dios obediencia. Nosotros no le podemos ofrecer a Dios, yo voy a hacer esto para que tú hagas aquello. No, amados. ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea de decir que hagamos un pacto con Dios? Del hombre. Eso es del hombre. Y eso lo repiten muchas personas, ancianos, pastores, nosotros mismos. En la Santa Cena vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Ningún pacto estamos renovando nosotros. Estamos recordando que Dios hizo un pacto con nosotros, que se comprometió a vindicar su nombre y a salvarnos en el proceso. Le creo a Dios de que por medio de eso estoy siendo salvo, pero yo no estoy haciendo ningún pacto con Dios. O sea que debemos tener cuidado. Y en este tiempo, en este mes de enero, es súper común a la gente decir, voy a renovar mi pacto con Dios. ¿Cuál pacto con Dios? No se engañen. Entonces vemos por qué. Jeremías 17:9, ¿cómo es el corazón? Más que qué, más que todas las cosas. ¿Quién podrá comprenderlo? En Éxodo 19:8 ya lo leímos, que el pueblo prometió ¿qué? Obediencia. ¿Y qué pasó con esa obediencia que prometieron? No llegó a nada. En Números 23:19, vamos a ir avanzando, dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, todas nuestras promesas están cargadas de palabras vacías, amados. Porque nosotros no podemos ni queremos cumplir. Nosotros, yo. Ahora, cuando este yo es subyugado por el poder del Espíritu, él, no yo, hace todo eso posible. ¿Cierto? Ok. Gálatas 5:17. Vamos a leer Gálatas 5:17. ¿Quién lo lee rapidito ahí? Que lo busco. Yo busco la otra. Ajá. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Exactamente. Por más que nos propongamos cumplir ese pacto que hacemos con Dios, no vamos a poder. Porque únicamente el Espíritu Santo es el que puede obedecer a Dios, por medio del Espíritu. Segunda de Timoteo 2:13, aquí lo tengo. Segunda. Sí, segunda. 2:13 dice así. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel y mantiene su pacto. Y por último, vamos a buscar a Santiago, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice así. Nosotros no sabemos lo que es el día de mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros hacemos esas promesas a Dios, ¿desde qué punto lo hacemos? ¿Desde el punto de vista de depender de Dios o desde nuestro punto de vista? ¿Quién está hablando allí, Dios o yo?
Cuando yo hago la promesa a Dios, ¿está hablando Dios? Ah, no. Estoy hablando yo. Estoy poniendo en supremacía al yo. Yo te obedeceré. Yo haré. Mis amados, hasta que ese yo no sea subyugado, no vamos a entregar el corazón a Cristo. Claro, separados de mí nada por eso. Exactamente. El que quiera venir en pos de mí, ese es el primer paso. Entregar el yo, porque el yo quiere su supremacía. Yo quiero satisfacer los deseos de mi carne. O sea, porque la carne exige. ¿Exige o no exige? Sí, claro. ¿Fuertes esos deseos o débiles? Fuertes, ¿verdad? Y el que no ama, porque Dios es amor. Y entonces, ¿qué sucede cuando el enemigo nos hace algo? O cuando la persona dice, me cae gorda. Nosotros no deberíamos sentir esas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, para finalizar, bueno, faltan dos. Eclesiastés 5, 4 al 7. Y después vamos al versículo, a la lectura bíblica. Eclesiastés 5, 4 al 7. Dice, Salomón nos enseñó: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, pero mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿De cuál ángel? Recordemos que todas nuestras palabras están siendo ¿qué? Registradas para el día del juicio. Entonces no vamos a decir al ángel que fue por nuestra ignorancia que lo dijimos, porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras de más. Tú teme a Dios. Y el mismo Jesús dijo, ¿verdad? En Mateo 5:37, que vuestra palabra sea sí, sí o no, no. Porque el que habla de más, ¿comete qué? Pecado. ¿Cierto? Bueno, y ahora culminamos como empezamos. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Este es el verdadero pacto, amados. Y aquí es donde nosotros debemos estar aferrados. Porque separados de Él, como dijo mi hermana, nada podemos hacer. Y aquí está la promesa del Señor. Y una bendición de paso. Porque dice, el título de mi Biblia dice bendiciones y salutaciones finales. ¿La suya también? Sí. Ok. Dice, ok. Y el Dios de paz, ¿quién? El Dios de paz. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo con el poder de la resurrección, el gran pastor de las ovejas, ¿por medio de qué? De la sangre del pacto eterno. Del pacto eterno. O sea, el pacto establecido desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Ni existíamos ni estábamos en el lugar. Había hecho el pacto. ¿Okay? Cuando se hizo el pacto. ¿En quién? Por la sangre de Cristo. Os haga aptos en toda obra buena, ¿para que qué? Para que hagáis su voluntad. Esto básicamente es lo mismo que acabamos de leer en Ezequiel 36. Es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, ahora cuando vayamos a repetir esas palabras de que hagamos pacto con el Señor, recordemos estas palabras de Dios. Y más bien rindámonos al Señor y reconozcamos nuestra debilidad y que somos nada delante de Él y que no nos podemos igualar a Él. Porque un pacto se hace entre iguales. Entre una persona que va a comprar un carro o va a comprar una casa. ¿Por qué? Porque son iguales y tienen el dinero y aquello que se lo puede aportar para darlo. En cambio, lo que nos ofrece Dios es algo que nosotros no podemos comprar. No podemos, por nada que hagamos, podemos compensar eso que Él ya nos prometió. Entonces, confiemos en sus promesas, amados. Amén. En todas sus promesas. Estamos en el tiempo del fin, amados. O sea, ¿quiénes han visto lo que está sucediendo hoy día en el mundo, no? Fíjate, la semana empezó el año con una nueva amenaza de una pandemia en China, nuevamente. Luego, la semana pasada, está sucediendo todo esto. Tsunami en Perú, tsunami en Chile. Terremoto en El Salvador, 6 puntos tantos grados. Terremoto en China. Terremoto en Kenia, que
que se abrió la tierra y anoche leí que estaba brotando magma de las grietas en Kenia. ¿Ok? Los incendios en California. ¿Recuerdan eventos de los últimos días? ¿Qué va a pasar con las casas de los poderosos? ¿Qué escribió la hermana Guay allí? Que serían consumidas por fuego que no se puede apagar. Y entonces vemos a todos estos actores de Hollywood diciendo que han perdido grandes propiedades. Entonces, amados, pleno cumplimiento profético, y dentro de nuestra iglesia hay un terrible zarandeo. Ya se está viendo cizaña, ya se está viendo trigo. Hay un grupo de pastores empeñados en contradecir la palabra de Dios, diciendo que el pecado no puede ser vencido, que esta última generación no va a existir, que esos eran inventos de Andreasen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creamos las promesas de Dios. No veamos a hombre, sino veamos a Dios. Entonces, bueno, quienes poniéndose en pie le desean decir al Señor: Señor, en ti confío y creo tu pacto. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, una vez más estamos acá delante de ti, dándote las gracias por ese pacto que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Padre, porque cuando aún yo era enemigo tuyo, Cristo murió por mí. Amén. Así que, oh Padre, no tengo cómo pagar, no puedo pactar contigo, no puedo ofrecerte nada que yo te pueda dar, porque nada vale ese sacrificio que tú hiciste por nosotros o esa promesa que tú hiciste por nosotros. Simplemente yo quedo sometido a ti, reconozco mi indignidad y te digo gracias, Padre. Amén. Gracias. Destapa mi oído para escuchar tu pacto, para que tú puedas desarrollar en mí esa vida que tú quieres que yo tenga, Señor. Amén. Que tu iglesia, Señor, crezca y llegue al final, que tu Santo Espíritu sea totalmente derramado con todo el poder para que la tierra sea alumbrada con tu gloria y tú puedas venir pronto. Amén. Ya estamos cansados, oh Dios, de estar acá. Mucho dolor, mucho sufrimiento, un mundo de miseria, pero sabemos que hay una promesa mejor, pero para ello debemos rendirnos a ti. Cuando hay un pueblo enteramente preparado para recibir tu espíritu y tu carácter sea reflejado en nosotros, entonces vendrás tú a reclamarnos como tus hijos. Así que he aquí tu pueblo creyendo en tu palabra, creyendo en tu promesa, sabiendo que esa obra que tú empezaste la terminarás. Así que, oh Padre, úsanos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Gracias te damos, llévanos con tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amados. Puse aquí, que puse uno. Bueno, vamos a poner, he decidido seguir a Cristo. Si lo tienes ahí. Oh, el 193, Dios nos ha dado promesas. Cada día Miren, hermano, tenemos terminado, vamos a cantar un himno. Así grabó.